¿Cuánto tiempo puede un país resistir el silencio antes de romperse? En Camerún, el tiempo parece suspendido, como si el reloj de la historia se hubiera detenido en un punto fijo y las manecillas solo dieran vueltas sobre sí mismas. Paul Biya, con 92 años, vuelve a presentarse como candidato. Esto no es noticia ni sorpresa. Gobierna desde 1982, mucho antes de que la mayoría de los cameruneses de hoy vieran la luz. La suya es una presencia constante, casi inamovible, que ha moldeado la vida política y social del país durante más de 4 décadas. Mientras tanto, el resto del continente africano se sacude, cambia y evoluciona. Líderes como Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, apenas superan los 30 años y encabezan movimientos que reclaman transformación, autonomía y un destino propio. La energía que irradia Traoré y otros líderes jóvenes es palpable. Basta recordar el fervor con el que miles de jóvenes burkineses salieron a las calles en 2022, desafiando décadas de dominio extranjero y reclamando el derecho a decidir sobre sus recursos naturales, su educación y su futuro político. Ese contraste entre la vitalidad de la juventud en Burkina Faso y el agotamiento en Camerún es imposible de ignorar. En las calles de Ouagadougou se escuchan cánticos y consignas de independencia. En Yaoundé, solo reina el murmullo resignado de quienes han aprendido a no esperar nada. La diferencia es abismal y evidencia una fractura generacional que va mucho más allá de las fronteras nacionales. No hay entusiasmo en las calles camerunesas. Solo resignación y esa sensación familiar de haberlo vivido todo antes. El silencio pesa más que cualquier grito. Es el eco de décadas repitiendo la misma narrativa, como una obra de teatro que nunca cambia de guión ni de actores. Una nación entera finge normalidad, mientras el futuro se vuelve una promesa cada vez más lejana. La pregunta es inevitable. ¿Cómo soporta un país más de 4 décadas atrapado en el mismo ciclo? ¿Cuánto tiempo puede durar la espera antes de que algo se rompa por dentro? Ignorar esta pregunta es arriesgarse a quedar atrapados para siempre en una rutina que asfixia el cambio real, perdiendo la oportunidad de despertar junto al resto de África. Pero tras este silencio, laten historias de resistencia y esperanza. ¿Quiénes se atreven a desafiar el ciclo? Imagina despertar y notar que el tiempo no avanza. Al menos, no para quienes mandan. Así se siente vivir en Camerún, donde los días se repiten y el futuro parece enterrado bajo una niebla de costumbre y resignación. Es como si cada amanecer trajera las mismas noticias y las mismas caras, como si el país estuviera condenado a ver el mismo capítulo una y otra vez. Paul Biya asumió la presidencia en 1982, mucho antes de que la mayoría de los jóvenes del país nacieran. Ha sobrevivido a más de 4 décadas, no por carisma, sino por una lógica fría. Tejió una red de lealtades, dependencias y miedo. Cada ministro sonríe porque entiende que el poder es su único salvavidas. La historia del poder en Camerún es la historia de la supervivencia política. Quienes critican abiertamente desaparecen del escenario público, mientras que los más astutos aprenden a navegar las aguas turbias de la lealtad y la conveniencia. Afuera, el país finge normalidad. Los ministros exhiben rutinas, las elecciones son ceremonias vacías y los noticieros muestran sonrisas congeladas. Pero bajo esa fachada, la esperanza de un cambio real casi ha muerto. Muchos caminan como si vivieran una vida prestada, respirando una calma que solo disfraza la resignación. Sin embargo, más allá de Camerún, el continente africano late con otra fuerza. Líderes jóvenes como Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, rompen el guión. Traen frescura, coraje y el deseo de sepultar el pasado colonial. Sus palabras inspiran y sus acciones prenden la esperanza en sus pueblos, marcando un contraste brutal con el letargo camerunés. El ejemplo burkinés es más que simbólico. En 2014, la movilización popular logró derrocar a Blaise Compaoré, que llevaba 27 años en el poder. Fue una lección para todo el continente. Ningún régimen es eterno si el pueblo decide actuar. La juventud observa y compara.
Mientras en otros países africanos el cambio arde y se contagia, en Camerún todo parece en pausa. La sensación es de estar atrapados en un ciclo sin fin, donde cada generación teme que nada cambie realmente. Esta parálisis no es solo política, sino también social y cultural. No entender cómo llegamos aquí es peligroso. Si olvidamos la historia, corremos el riesgo de quedar congelados junto a ella, resignándonos a una existencia sin avances, sin sueños colectivos. Perdemos la oportunidad de una vida mejor y la voz para exigirla. La historia reciente de otros países africanos está llena de ejemplos de cambio cuando menos se esperaba. Sudán, con la caída de Omar al-Bashir en 2019, mostró que la tenacidad civil puede derribar incluso a los regímenes más longevos. Pero, ¿qué sucede cuando una nación empieza a despertar, aunque sea en silencio? Las primeras grietas en la superficie aparecen de formas inesperadas. Basta una chispa, una pregunta incómoda, para que el silencio empiece a resquebrajarse. En la historia de Camerún, ha habido momentos en los que la indignación colectiva logró romper la rutina. Por ejemplo, en 1991, la presión social forzó la liberalización política y la legalización de partidos de oposición. Pero cada avance ha sido seguido por retrocesos, como si el sistema tuviera mecanismos automáticos para reprimir cualquier esperanza. El silencio en las calles pesa más que 1000 gritos. Tras la supuesta victoria de Paul Biya, proclamada con un frío 53,7%, no hay júbilo. Nadie llena las plazas, ni se escucha un solo estallido de alegría. Solo flota una quietud densa, como si el país entero contuviera el aliento esperando lo inevitable. Es un ambiente similar al que se vivió en Zimbabue durante las últimas elecciones de Robert Mugabe, donde la población, cansada de décadas de control absoluto, solo podía expresar su descontento mediante el mutismo colectivo. Las protestas brotan primero con timidez, apenas un murmullo, pero bastan unas pocas horas para que se vuelvan imposibles de ignorar. La respuesta oficial es inmediata y brutal: disparos reales, represión sin advertencia. Aquí, el precio de la verdad se paga con sangre. El año 2018 fue especialmente duro. Decenas de manifestantes fueron arrestados y varios murieron durante las protestas postelectorales. La represión, lejos de calmar los ánimos, avivó el resentimiento subterráneo. En medio de este clima de miedo, irrumpe Issa Chiroma Bakari, antiguo ministro y ahora rival inesperado. Para muchos, se convierte en símbolo improbable de esperanza y desafío. Su presencia inquieta tanto a quienes sueñan con cambio como a quienes temen el caos. En su voz se mezclan el miedo y la determinación. Desafiar al sistema puede costar caro, pero callar cuesta aún más. Bakari no es un líder carismático al estilo de Mandela, pero su simple acto de desafiar la narrativa oficial lo convierte en referente para quienes buscan una alternativa, por limitada que sea. El aparato estatal no busca convencer, solo controlar. Instituciones como el Consejo Constitucional desestiman de inmediato toda denuncia de fraude y avalan el ciclo de siempre. Aquí, la ley se convierte en escudo del poder, no en refugio del pueblo. El paralelismo con Egipto no es casual. Tras las primaveras árabes, el aparato judicial egipcio también se erigió como muro de contención para preservar el status quo, desestimando cualquier intento de reforma real. La fatiga es profunda y transversal. No es odio lo que recorre Camerún, sino un cansancio que cruza generaciones. La mayoría aprendió a sobrevivir fingiendo normalidad, silenciando el descontento y adaptándose a la rutina del miedo. Porque aquí hablar es peligroso, y callar parece la única vía para seguir viviendo. Esta resignación colectiva recuerda a la España franquista, donde el miedo a la represión obligó a la sociedad a encontrar formas indirectas de resistencia, como la cultura popular y el humor subversivo. Cada jornada en la que la violencia apaga la verdad, la esperanza se encoge un poco más. Y con cada esperanza rota, se desvanece la posibilidad de un cambio pacífico. Lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro entero de una generación. Pero bajo esa calma forzada,
algo comienza a agitarse. La juventud, menos dispuesta a aceptar la rutina del miedo, empieza a desafiar el silencio. Un nuevo pulso late en las calles. Sutil aún, pero capaz de contagiar a todo el continente con su deseo de transformación. Las redes sociales han sido clave en este despertar. Aunque controladas y vigiladas, permiten que los jóvenes compartan experiencias y sueños de un futuro distinto. En grupos cerrados de WhatsApp y Telegram circulan mensajes de aliento y estrategias de movilización que, aunque pequeñas, siembran la semilla del cambio. Mientras la tensión escala, los ojos de África observan atentos. En otros países, la historia parece tomar un rumbo distinto. Ghana, por ejemplo, logró consolidar una democracia estable tras años de golpes de Estado y dictaduras, demostrando que el cambio institucional es posible si existe voluntad colectiva y presión social suficiente. Cuando un país contiene la respiración durante demasiado tiempo, tarde o temprano algo se rompe. Hoy, en Camerún, una generación entera ha crecido sin presenciar una auténtica alternancia en el poder. Para millones de jóvenes, la parálisis política y social no es la excepción, sino la única realidad conocida. Un presente que parece no cambiar nunca. Es como si el reloj nacional estuviera atascado desde el último siglo, y cada cumpleaños fuera una repetición de los anteriores. El desempleo juvenil golpea sin piedad. Cada año, decenas de miles de jóvenes salen de las escuelas y universidades solo para enfrentarse a la falta de trabajo, la corrupción endémica y la ausencia crónica de servicios básicos. Estos obstáculos van desgastando el tejido social y la confianza en el futuro, día tras día. Según datos de la Unión Africana, casi la mitad de los jóvenes en Camerún no encuentra empleo formal antes de los 25 años. Muchos optan por emigrar, arriesgando la vida en rutas peligrosas hacia Europa o países vecinos. Mientras tanto, ejemplos recientes como los de Burkina Faso, Malí y Níger se vuelven faros para muchos. La juventud camerunesa observa a figuras jóvenes y decididas como Ibrahim Traoré y comprende que el cambio es posible cuando la voluntad colectiva supera el miedo y la resignación. En Níger, tras el golpe de Estado de 2023, miles de personas salieron a las calles para exigir el fin de la injerencia extranjera y el control sobre sus propios recursos. Sin embargo, la comunidad internacional parece satisfecha con mantener un mínimo de estabilidad. Prefiere mirar hacia otro lado mientras el país no explote. Esta indiferencia añade frustración a una ciudadanía que ya se siente invisible ante el mundo. Un ejemplo histórico similar se vio en la antigua Zaire, actual República Democrática del Congo, donde la comunidad internacional toleró durante décadas el régimen de Mobutu Sese Seko, a cambio de estabilidad y acceso a recursos estratégicos. La presión social no deja de crecer. Elección tras elección, año tras año, la frustración se acumula. Si nada cambia, el riesgo es enorme. Esa tensión podría estallar en un conflicto impredecible y devastador. Libia es un ejemplo trágico de lo que sucede cuando una sociedad reprimida durante años explota de forma abrupta. La paz social es frágil cuando se niega sistemáticamente la voz a la población. Aún así, existen vías de escape. Si quienes detentan el poder perciben que el precio de la inercia es mayor que el de ceder, podría abrirse la puerta a reformas reales. En el mejor escenario, el país podría vivir un renacimiento. Una sociedad que supera el miedo, se organiza y recupera su voz y su dignidad colectiva. Sudáfrica logró esta transición tras décadas de apartheid. La presión interna, sumada al boicot internacional, forzó al régimen a negociar una transición que, aunque imperfecta, sentó las bases para una nueva convivencia. Ahora lo que está en juego no es solo el nombre de quien ocupa la presidencia, sino todo el futuro de Camerún. El país se encuentra ante una encrucijada: seguir fingiendo que nada pasa, o atreverse a romper el ciclo de silencio y conformismo. La historia muestra que las decisiones colectivas marcan la diferencia. Polonia, con el movimiento Solidaridad en los 80, demostró que la organización obrera y la resistencia pacífica pueden derribar muros aparentemente indestructibles.
Pero ¿cómo salir de este aparente callejón sin salida? ¿Qué caminos quedan para quienes no renuncian a soñar con un futuro diferente? Las respuestas no son sencillas ni inmediatas, pero el pulso de una generación entera late al borde del cambio. Lo que ocurra después dependerá de la fuerza colectiva y de la capacidad de imaginar un Camerún distinto. En Túnez, la llamada Primavera Árabe comenzó con el gesto desesperado de Mohamed Bouazizi, pero se transformó en una ola de protestas masivas que desembocó en la caída de un régimen de décadas. El valor no solo implica alzar la voz, sino atreverse a imaginar y exigir un futuro diferente. Es la chispa que desafía la resignación y rompe el silencio impuesto durante tantos años. En Sudamérica, movimientos como el de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina mostraron que la persistencia y la memoria pueden desafiar incluso a las dictaduras más feroces. El coraje individual, como el de Issa Chiroma Bakari o Ibrahim Traoré, se propaga rápidamente. Cuando uno solo se atreve a desafiar el miedo, otros descubren que también pueden. Un solo gesto de dignidad puede iniciar una reacción en cadena capaz de sacudir décadas de inercia. Basta recordar el caso de Lech Walesa en Polonia, quien desde su puesto de electricista en los astilleros de Gdansk logró encender la mecha de una revolución pacífica. La dignidad se defiende incluso cuando todo parece perdido. Aunque quienes tienen el poder intenten sofocar la voz, borrar la memoria o distorsionar la verdad, éstas resurgen una y otra vez. La historia de Camerún demuestra que la verdad puede ser sepultada, pero nunca erradicada por completo. La lucha de los pueblos indígenas en México, por ejemplo, ha resistido siglos de represión, y aún hoy sigue inspirando a quienes buscan justicia y derechos. La juventud ocupa un lugar crucial. Ha llegado el momento de perder el miedo, buscar información y organizarse. Caminar juntos, unirse a otras luchas africanas y reconocer que el cambio ya avanza en países vecinos. Burkina Faso se convierte no solo en ejemplo, sino en espejo. Allí la juventud se atrevió a soñar y actuar, y eso inspira al resto. Los movimientos estudiantiles en Sudáfrica, como Fees Must Fall, han mostrado la fuerza de la organización juvenil para transformar sistemas educativos y políticos enteros. Sin embargo, no están solos. La comunidad internacional y la diáspora también tienen un papel que desempeñar. Es imprescindible exigirles coherencia y justicia, no solo palabras vacías ni promesas rotas. La presión desde fuera puede amplificar la voz de quienes resisten dentro, siempre que se mantengan la dignidad y la verdad en el centro del reclamo. Ejemplos históricos como la lucha contra el apartheid en Sudáfrica o la campaña internacional a favor de la liberación de Nelson Mandela demuestran el poder de la solidaridad global. Resistir es algo más que sobrevivir. Es construir memoria y dejar testimonio, para que el cambio, cuando llegue, no parezca un accidente ni un milagro, sino el resultado de una lucha consciente y colectiva. La memoria es semilla de esperanza. Lo que hoy se graba en el recuerdo, mañana será brújula para evitar los mismos errores. La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica fue un paso fundamental para sanar heridas y evitar la repetición de los horrores del pasado. Porque si una sociedad no aprende ni actúa, la historia se repite. Y con cada ciclo, reconstruir la confianza y la esperanza resulta más difícil. Lo que está en juego es mucho más que el presente. Es la posibilidad de un futuro digno para todos. Sociedades como la alemana, tras la caída del muro de Berlín, supieron aprender de su historia y reconstruirse a partir de la memoria y la autocrítica. Pero la esperanza necesita acciones concretas. El siguiente paso exige mirar de frente a quienes, desde el poder, temen al cambio y a la voz popular. En la historia reciente de Etiopía, la presión constante de la sociedad civil y la diáspora logró forzar al gobierno a iniciar reformas y liberar a miles de presos políticos, demostrando que el cambio es posible, incluso en contextos muy adversos. ¿Hasta cuándo vas a esperar antes de alzar la voz, aunque solo sea en silencio? No hace falta gritar en las calles ni desafiar a la policía con pancartas.
A veces, el primer acto de valentía es admitir, aunque sea a solas, que el futuro no puede construirse sobre las ruinas del pasado. Reconocer la verdad, aunque duela, es el primer paso para transformarla. El verdadero peligro no es únicamente soportar lo insoportable, sino aceptar que así será siempre. Cuando el silencio se vuelve costumbre, la resignación se transforma en condena. Ese es el mayor precio. Cada día perdido, el futuro de Camerún sigue secuestrado por los errores de ayer. La experiencia de Chile tras la dictadura de Pinochet lo demuestra. Solo enfrentando el pasado fue posible abrir caminos para la democracia. ¿Cuántas veces hemos permitido que la historia se repita, esperando ingenuamente que nuestro turno para cambiar las cosas llegará algún día? Pero la historia no avanza sola. La impulsan quienes se atreven a rechazar la desesperanza heredada. Si no respondemos hoy, ¿qué explicaremos mañana a quienes vengan después? La generación del 2020 en Hong Kong supo que el tiempo apremia y que las oportunidades de cambio no esperan a que todo sea perfecto. Nadie va a entregar el futuro en bandeja de plata. Si esperamos a que cambie la música antes de atrevernos a bailar, jamás escucharemos otra melodía. Alzar la voz, aunque sea en susurros, es el primer paso para romper el hechizo de la normalidad. En Sudán del Sur, tras décadas de guerra civil, la reconciliación nacional solo fue posible cuando los líderes comunitarios y la juventud decidieron sentarse a dialogar y construir acuerdos mínimos para la paz. Las nuevas generaciones en África ya han empezado a rechazar la idea de que el poder es un lugar donde uno se queda hasta que el tiempo lo borra. Miramos a nuestros vecinos y descubrimos que el cambio es posible, que la juventud puede elegir distinto. Entonces, ¿por qué continuar aceptando la parálisis? El ejemplo de Ruanda, que tras el genocidio logró reconstruir su tejido social y económico, es un recordatorio de que incluso los contextos más oscuros pueden transformarse. Esto no es una invitación a la rabia ciega ni a la resignación muda. Es una llamada a la reflexión honesta, a mirar el miedo a los ojos y preguntarle cuánto de nuestra vida realmente le pertenece. Porque si el miedo es lo único que nos une, el silencio será lo único que compartiremos. En la Alemania del Este, antes de la caída del muro de Berlín, la revolución comenzó en los templos y en las casas, con pequeños círculos de confianza donde se compartía la esperanza de que otro país era posible. El primer paso tal vez no se vea en las noticias. Puede ser apagar la televisión y empezar a conversar con quienes también están cansados de fingir que todo está bien. La verdadera revolución comienza cuando dejamos de actuar como si esto fuera normal. La experiencia de Islandia tras la crisis financiera de 2008 demostró que la participación ciudadana puede transformar las instituciones desde dentro, si se construyen redes de solidaridad y se hace oír la voz popular. Camerún no está condenado a repetir los mismos ciclos, pero cada día de espera es un día que nunca regresa. El futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo y poco a poco empiezan a construirlo. La reconstrucción de Colombia tras los acuerdos de paz con las FARC muestra que, aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, el cambio es posible cuando la sociedad se une en torno a objetivos comunes. La pregunta es, ¿cuándo comienza ese mañana? Solo tú tienes la respuesta. Porque la historia, al final, la escriben quienes se atreven a dejar de esperar.